El mensaje de hoy, hermanos, y para terminar el estudio de la primera carta a Timoteo, vamos a hablar acerca de ciencia, pero vamos a dividir el mensaje en dos partes. Vamos a hablar acerca de proteger nuestra fe en primer lugar y después vamos a hablar acerca de ciencia. Cuando llegamos al final de la carta, lo decía la semana pasada, hablábamos un poquito acerca de teología y decíamos que nos recuerda Pablo que el enfoque nuestro debe estar en Dios. Nuestro Dios que es luz, en el cual no hay mentira, en el cual no hay engaño. Nuestro Dios que es todopoderoso, significa que todo lo puede, es omnisciente, Él sabe todas las cosas, Él es omnipresente, Él está en todas partes. Nuestro Dios que, como dice Isaías, es santo. Isaías dice santo, 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 es eterno. Nuestro Dios que es único. Nuestro Dios también que podríamos decir es invicto, es decir, jamás ha perdido una batalla y jamás la perderá. El Dios que está lleno de gracia, de amor y de misericordia. El Dios que es fuego consumidor, el Dios que es amor, el Dios que es espíritu. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y por eso nosotros no tenemos ninguna representación, ninguna imagen ni nada, porque es un Dios muy grande, muy poderoso, que inclusive no lo podemos comprender, ¿no? Y es que sencillamente no queda otra. O sea, un Dios que es tan grande, ¿cómo lo puede comprender una mente como la nuestra que es tan pequeña? Toda virtud, toda bendición, todo bien viene de Él. Él es el creador de todas las cosas y no hay en Él ningún mal ni nada dañino o algo que nos pueda a nosotros hacer un mal. Estamos en Él. Nuestro Dios es un Dios que nos inspira confianza, amor y que nos inspira también a tener una vida en victoria. Entonces, este es el enfoque cuando llegamos al final de la carta. Y por lo tanto, en este Dios en el que creemos que nos bendice de esa manera, en este Dios en el que nosotros vemos una vida de bendición aquí en la tierra, una vida eterna, en este Dios debemos de creer y debemos de defender la fe que nosotros tenemos. Es decir, va a haber gente, Elisa, que va a tratar de contradecirnos, o va a haber gente que va a tratar de sacarnos de nuestra fe. Va a haber gente que a lo mejor va a decir, no, pues ¿qué haces ahí los domingos? Mejor vámonos a comer, o vamos a hacer, ¿qué pierdes el tiempo? Y va a haber, de una forma sutil, porque el maligno hace muchas cosas de una forma muy inteligente, ¿no? Y de una forma sutil, pues es que mira, no hemos convivido, la familia, estamos muy separados, vamos a vernos los domingos, y van a tratar de sacarnos de nuestra fe. O va a haber gente que va a decir, ¿a poco sí crees en Dios? Y todos los problemas que has tenido, todos los sufrimientos, ¿en serio tú crees en un Dios? ¿A poco Dios es un Dios real que te permite que todo esto pase? Y va a haber diferentes tipos de ataques, ¿no? Ideas también de gente que va a decir que tienen doctorados y estudios y no sé qué tanto, y que la Biblia es una mentira. Y por eso tengo aquí, protege tu fe. Protege tu fe. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de esto. ¿Por qué proteger la fe? Bueno, dice aquí, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y es muy ingeniosa la frase que utiliza Pablo aquí cuando habla de guardar. Les voy a decir por qué. Porque Pablo primero utiliza para la palabra guardar, la palabra en griego, la palabra filaxón. Y filaxón es una palabra que puede significar cuidar, preservar, vigilar, custodiar, proteger. Es una palabra que da la idea de algo que está siendo guardado por un centinela. Es decir, hay alguien que está cuidándolo. Cuando utiliza la palabra guardar, no es solamente como guárdalo, y podríamos pensar en el uso de la palabra guardar, a lo mejor que yo, no sé, traigo aquí una telita para limpiarme los anteojos y la guardo ahí en mi bolsillo y nada más. No, la idea es aquí
de cuidarlo como un centinela. De hecho, podemos pensar en una idea de un centinela o inclusive de un guardia armado que está protegiendo. Podríamos pensar nosotros en algo muy, muy valioso que requiere que haya centinelas, que requiere que haya gente armada para protegerlo, porque no queremos que nada le dañe. Piense, por ejemplo, en cuando vamos a un museo, ¿no? O cuando vamos a un lugar donde se exhiben pinturas que son extremadamente caras y tenemos vigilantes ahí. Y en algunos lugares inclusive tenemos gente armada que está ahí, ¿no? En algunas partes. ¿Por qué? Porque lo que está ahí es algo muy valioso. La imagen que está poniendo aquí Pablo entonces está diciendo, realmente lo que tú tienes es algo extremadamente valioso y tenemos que protegerlo y guardarlo para que de ninguna manera nadie venga y nos quite esa fe que nos ha sido dada. Que no haya forma, que no haya manera de que alguien con ideas o alguien con acciones o alguien de alguna forma nos saque de la fe y de nuestra creencia. Entonces, esa es la idea de guardar. Pero no solamente utiliza esa palabra. Cuando dice el versículo 20, guarda lo que se te ha encomendado, es interesante la palabra ahora. Fíjense, vimos la palabra guarda, ¿no? La palabra guarda nos habla entonces de una custodia, de un cuidado, de una protección, nos habla de preservar, de vigilar y de inclusive hacerlo armados, protegerlo. Pero luego la siguiente palabra, hermanos, que tenemos cuando dice lo que se te ha encomendado, la palabra encomendado es la palabra paratheque. Y esta palabra realmente se refiere a un depósito. En este caso sería un depósito de dinero, un depósito en un banco, un depósito que se le confía a alguien para que esa persona lo guarde, para que esa persona lo custodie y al tiempo que nosotros pidamos ese depósito se regrese. Ahora, tal vez podemos decir, bueno, y esto, primero, bueno, nos ayuda a entender, ¿no? Lo que se ha encomendado está hablando de un depósito, algo que se ha depositado, que es muy valioso. Pero yo también pensaba, porque una de las ideas es que se tiene que proteger contra los cambios o contra el clima o contra cualquier cosa que pueda suceder. Ya lo que yo estaba pensando cuando estaba estudiando esto, estaba pensando en esto. Vamos a decir que una persona me da a guardar, vamos a decir que yo estoy en México, estoy en México, y una persona me da a guardar $1,000, pero yo ese dinero lo cambio a pesos. Y lo cambio cuando el dólar está a 16.50. Entonces, esos $1,000 se convierten en 16.500 pesos. Pero digamos que pasa el tiempo y el dólar sigue aumentando. Y cuando la persona me pide que se lo pague, el dólar ya está a 24. Entonces, yo tengo que hacer el cambio y no le voy a dar el equivalente a 16.500, sino ahora yo le tengo que dar 24,000. Ahora podemos decir, bueno, y perdiste ahí, ¿qué? 7.500. Pues lo voy a perder, ¿por qué? Porque lo cambié y al cambiarlo, entonces ya se perdió el dinero. Pero la idea es esa, o sea, tú me diste a mí una cantidad y yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Pues es que el dólar cambió, ahora ya estamos en otro tipo de cambio y te voy a dar el equivalente. No, porque lo que tú me diste fue una cantidad específica que yo no puedo cambiar. Esa es la idea cuando pensamos en guardar. Estamos pensando en algo que no podemos de ninguna manera diluir, en algo que de ninguna manera podemos cambiar, en algo que de ninguna manera puedo yo decir, podría poner otro ejemplo, ¿no? Tú me das a guardar unos aretes de oro y que después cuando me los pides, ¿sabes qué? No los encontré, pero toma estos de plata. Son del mismo peso. Sabemos nosotros que aunque unos aretes sean del mismo peso, si son de oro y de plata, el valor es completamente diferente, ¿no? El precio de la plata, aunque es un metal precioso, no es un precio tan alto.
pero el precio del oro es muy, muy alto. Entonces la idea es esto, que nosotros debemos de guardar la enseñanza, la fe. El Señor Jesucristo dijo en Lucas 18:8, y eso es también algo que me hace pensar mucho, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir, ¿qué cuentas vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cuentas vamos a dar cuando Él venga con la fe que nosotros hemos tenido? ¿Qué vamos a decir? Pues sí, yo creí en ti por mucho tiempo, iba a la iglesia, era muy fiel, pero ¿sabes qué? Después de varios años, pues ya me di cuenta que yo podía leer la Biblia en mi casa, yo me di cuenta que podía cantar en mi casa, y pues ya, ¿sabes qué? Ya dejé de compartir. No, sigamos adelante, ¿verdad? Yo sé que va a haber tal vez momento, y esto puede pasarnos, ¿verdad? Si estuviéramos enfermos, que no podemos ir a la iglesia, que tenemos algún impedimento, precisamente también por eso transmitimos, porque hay gente que a lo mejor no puede ir, pero mientras podemos, mientras tenemos la capacidad, ser fieles, asistir, compartir, guardar la fe. El Señor pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y es que también lo que vemos nosotros día con día es que mucha gente se está desviando y está dejando de creer, y ya la gente no está buscando a Dios. Algo muy triste, Elisa, es que aquí en Estados Unidos muchos templos están quedando vacíos. Es decir, ya no va la gente. Y los templos los tienen que vender, a veces inclusive los venden y los tiran y hacen ahí otra cosa, porque normalmente aquí hay edificios muy grandes, ¿no? Y terrenos muy grandes para templo, donde ahora ponen un negocio. Y uno dice, qué tristeza, que un lugar que estuviera tan lleno ya no tiene gente. Tenemos nosotros que guardar este depósito que se nos ha encomendado. Es también una palabra interesante, la palabra que les decía, hermanos, que es la palabra que habla acerca de depósito. ¿Para qué? Porque esta palabra también se utilizaba en el tiempo de Pablo para referirse a los niños, a los hijos. Y también eso me hace pensar, ¿no? Piensen en esto, nuestros chiquitos también tenemos que protegerlos como si estuviéramos nosotros armados. A lo mejor en algunos casos inclusive literalmente armados, pero nuestros chiquitos también están expuestos a una sarta de mentiras, a gente mala, a gente perversa que quiere también pervertirlos. Y también puedo yo decir, tenemos nosotros, hermanos, la obligación de cuidarlos, de guiarlos. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque los traemos a la iglesia. Gracias a Dios porque los exponemos a la palabra de Dios. Y no debemos permitir, ¿no?, que nada impida. Gracias, Elisa, también por ir por tu sobrinita. Porque, aunque a lo mejor es un poquito de más tiempo, ¿no?, ir un poquito más lejos. Pero bendito Dios, porque la palabra que ella está recibiendo, y yo no sé también qué hay en su mente, es otra cosa. ¿Qué es lo que le han enseñado los padres? A lo mejor ideas diferentes a lo que dice la Biblia. No lo sé, ¿no? Nada más yo estoy aquí inventando. Pero ella va a recibir una enseñanza de la palabra de Dios. Y necesitamos eso. Nuestros jóvenes, nuestros niños están creciendo en una sociedad muy perversa, muy, muy horrible, donde ahora ven como normal las cosas más degradantes que la Biblia condena. Y nosotros necesitamos de la misma forma protegerlos y guardarlos. Si es necesario dar nuestra vida para que ellos sigan adelante. Esta es la enseñanza de este pasaje. Guardar la palabra de Dios y guardar también a nuestros hijos. Primero a los Corintios 15:58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Estad firmes. Ajá. Nada de tambalearnos, nada de titubear, nada de que pues sí y no, y a veces sí, a veces no. No, estad firmes y constantes. Y estas dos palabras me gustan mucho, porque una habla de firmeza, una habla de algo que está bien plantado, algo que está bien puesto, y la otra habla de una continuidad. No se trata de decir, bueno, es que en el 23 sí fui muy constante, pero ya en el 24 ya no tanto. O ¿qué les parece si ahorita unos 4 meses sí soy muy constante, pero después pues dejo un poquito, necesito descansar un poco? No. La Biblia dice firmes y constantes, y luego el tercer
el tercer verbo, ¿verdad? Estar firme, estar constante y creciendo en la obra del Señor siempre. No se trata de decir, bueno, pues ya estoy bien ahorita, ¿verdad? Ya le hablé a 2 personas de Cristo, pues ya no necesito hablarle a más. No, no, no. Creciendo en la obra del Señor siempre, usando nuestras habilidades para el servicio de Dios, trabajando para el Señor. Y dice una promesa preciosa que está al final, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos es en vano. Un folleto que le regalemos a una persona, una invitación, el traer un chiquito a la iglesia, el compartir la palabra, el dar nuestro testimonio. La obra de Dios no es en vano. Nada de lo que hagamos es en vano. Estaba leyendo esta semana precisamente, estaba leyendo un artículo que hablaba, esto me sorprendió, porque ahorita hace un momento hablaba de las iglesias que están quedándose vacías, pero era un artículo que hablaba de los líderes de alabanza en iglesias de Estados Unidos que en un momento compusieron cantos y cantaban con mucha emoción y ahora son ateos o se han apartado completamente de Dios. Y la persona que estaba escribiendo decía, ¿qué es lo que habrá pasado con esta gente? Uno de los argumentos que él manejaba decía, a lo mejor era pura emoción nada más. Y no lo niego, ¿no? Gente que en un momento se emociona y dice, Dios, qué grande eres y qué bueno, pero después de un tiempo esa emoción se termina. O probablemente no tenían bases en la palabra. Algo que sucede y a veces tristemente pasa es que a veces gente que está en la alabanza, a la hora de que está la reunión, están ellos practicando, ¿no? Entonces no son expuestos a la palabra. No lo sé. Yo no sé cuál sea la razón. O sencillamente se dejaron arrastrar por las ideas del mundo, ¿no? Por las ideas del maligno. Perdón. No protegieron su fe, ¿no? O sea, literalmente lo que pasó fue eso. O sea, iban a la iglesia, pero a lo mejor, como decimos, un poco ingenuos de que no pasa nada, el mundo no nos ataca ni nada. Y es tan fácil, ¿no? Nosotros enseñamos, por ejemplo, que los creyentes no tomamos, ¿no? No tomamos nada, no, ni una copita. Pero qué fácil es no ir con unos amigos, pues no pasa nada, tómate una, tómate 2, y empezamos ahí y al final terminamos emborrachándonos o adquiriendo una adicción. No vigilar la fe es lo que trae, la consecuencia que trae. El no estar pendiente de que esto no está bien, esto es algo que no me va a ayudar, esto no me ayuda a crecer, al contrario, me va a apartar de las cosas de Dios. Y tenemos nosotros que estar muy listos al respecto. Pero adelante, el versículo no solamente habla acerca de proteger la fe, pero después habla de la ciencia. Y dice el texto, hablando de la falsa ciencia, dice, evitando, y comienza diciendo las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y termina Pablo, la gracia sea contigo. Amén. Primero dice que evitando las profanas pláticas. Y aquí puedo pensar, evitar, hermanos, por ejemplo, pláticas de cosas que no edifican, de cosas que no nos ayudan. Inclusive gente que a veces toma la Biblia para empezar a buscar contradicciones o toma la Biblia para crear controversias. Y la idea aquí, no nos mezclemos en pláticas inútiles que en lugar de ayudarnos a crecer nos van a desanimar. No escuchar, hermanos, ideas míticas, no sé cómo decirlo, gente que de repente quiere como encontrar las profundidades de la Biblia y empiezan a hablar de una serie de cosas que a veces inclusive ni siquiera están en la Biblia, ¿no? O son temas que no son claros en la Biblia y la gente quiere hablar acerca de eso.
Y yo digo, bueno, ¿para qué queremos nosotros estar inventando cosas cuando realmente lo que importa es que creamos en ese Dios, conozcamos ese Dios de la Biblia y vivamos para ese Dios? Tener cuidado con esto. Tener cuidado también, hermanos, con gente que para verse más espiritual, o más impactante, dicen, por ejemplo, que Dios les ha revelado algo y lo que terminan diciendo son una barbaridad. Hay un predicador, por ejemplo, este hombre creo que es salvadoreño o guatemalteco, se llama Cash Luna, que él dijo en una predicación: nosotros somos dioses. Estoy diciendo literalmente lo que él dijo. Y él dijo: somos Jehová Junior. Esas fueron las palabras. O sea, él dijo: si mi padre es Jehová, entonces yo soy Jehová Junior. Eso fue lo que él dijo. O sea, es una, ¿cómo decirles? Una interpretación completamente arbitraria de las enseñanzas de las Escrituras, y es decir, realmente una barbaridad que de verdad es una herejía, ¿no? Hay dos cosas que algunas iglesias practican, a lo mejor han escuchado de esto, que son la risa santa y el vómito santo, bueno, entre tantas. La risa santa es que la gente de repente dicen que el Espíritu Santo los toca y empiezan a reírse como si les hubieran contado un chiste muy gracioso, y empiezan a reírse de una forma desquiciada en la iglesia. Y entonces dice, ¿verdad?, los predicadores o quien está ahí: déjenlo porque el Espíritu Santo lo ha tocado. No hay en la Biblia, hermanos, ninguna indicación de que esto suceda cuando el Espíritu viene. Ahora, peor, cuando la gente, por ejemplo, dice que vomita, y literalmente vomita, y dice que es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo algo tan sucio? Y yo sé que a veces nosotros pues vomitamos porque estamos enfermos, pero de ninguna manera es algo agradable, ¿no? El aroma, la persona cuando vomita, de hecho, se siente horrible que el expulsar, ¿verdad?, el vómito. Pero ¿cómo vamos a asociar algo sucio con algo que es de Dios? Y sin embargo es la misma explicación. No ha quedado en eso, ¿no?, sino que ahora hay iglesias donde la gente hace sonidos como de animales, ¿no? Y empiezan a decir este tipo de cosas que dicen: esto es algo del Espíritu de Dios. No. Yo creo que hay gente que trata, y yo no entiendo esto, ¿verdad? La verdad es que decíamos la semana que a quien debemos darle la gloria es a Dios, y la verdad yo no busco, en un sentido no busco seguidores, sino sencillamente que la gente escuche la palabra que nosotros exponemos, pero no me interesa en sí hacerme de un hombre ni nada de eso. Pero yo me imagino que a veces hay gente que lo quiere hacer y empiezan a inventar cosas como para que digan: oh, él nos enseñó algo que no habíamos visto. Bueno, ¿saben una cosa? No pongamos atención a ese tipo de torpezas que no tienen nada de bíblico. No pongamos atención a aquella gente también que cree que tiene el monopolio de la verdad. Porque hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, o que cree que son los únicos que van a entrar al reino de Dios. No, o sea, aquí está la Biblia y es para todos, para que la estudiemos, para que la leamos, para que, inclusive si yo me equivocara diciendo algo, para que me corrijan o para que me pregunten. Pero no podemos decir: yo soy el único que tiene la verdad, nadie más la sabe. De hecho, todos somos falibles como seres humanos. Debemos tomar las Escrituras, debemos aprender las Escrituras, debemos aprender quién es Dios, debemos imitar ese Dios y vivir de una manera donde nosotros mostramos al mundo quién es el Dios en el que creemos. De tal manera que el mundo pueda creer en el Dios que nosotros vemos en la Biblia y puedan seguirle. De tal manera que la gente pueda ser discípulos de este Dios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, primero dice: evita todo eso, ¿verdad?, las pláticas profanas sobre cosas vanas, y después de eso dice: pero también los argumentos de lo que falsamente la gente llama ciencia. Y la palabra ciencia, hermanos, perdón, no es para que era
Esta es la palabra anterior. Aquí dice, perdón, esto no lo cambié. Aquí dice gnosis. Gnosis. O G-N-O-S-I-S. Gnosis. Ajá. Gnosis. Ahora, gnosis viene de la palabra, si quieren ponerlo, es la palabra ginosko. Ginosko es la palabra griega que significa conocimiento. Conocimiento. La palabra gnosis o ginosko, conocimiento, es una palabra que significa ciencia, conocimiento, entendimiento. ¿Y qué es la palabra que se utiliza para hablar de lo que es el conocimiento científico? Cuando dice que la falsamente llamada ciencia, está hablando de un falso intelectualismo. Por alguna razón la gente piensa que si es un intelectual, tiene que negar la Biblia y tiene que negar el conocimiento de Dios. Yo quiero decirles que no, que al contrario, si somos intelectuales, creemos en Dios y creemos en la Biblia, y la verdadera ciencia va de la mano con la Biblia. Lo que de verdad es científicamente probado y real, va de la mano con lo que enseña la Biblia. Pero de alguna forma la gente piensa lo contrario. La falsamente llamada ciencia, también podríamos decir, es cuando alguien cree que intelectualmente, voy a decirlo así, se cree más sabio que Dios, ¿no? O que sabe más que Dios y cree que Él puede decirnos cosas mejor de lo que Dios lo dice en su palabra. Cuando una persona se siente superior a los demás y dice, no, ustedes van a aprender porque yo tengo la verdad, lo que hace un momento decía, ¿no? Yo soy el que tengo la verdad, nadie más está a mi nivel. La falsamente llamada ciencia también es el énfasis en el conocimiento humano, como si el conocimiento humano fuera infalible. Ahora, ¿por qué creemos en las Escrituras, hermanos? Porque este es el conocimiento de Dios. Ajá. Este libro de 66 libros, escrito por aproximadamente 40 escritores, inspirados por el Espíritu Santo, este libro es infalible. Las profecías que hay en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. La gente habla de los asuntos sin haberse conocido y hablan siempre en concordancia. Este es un libro precioso, escrito en 3 continentes, escrito en 3 idiomas, en un periodo de 1600 años. Este es un libro que viene de Dios. Pero cuando la gente confía más en lo que dice el hombre y dice, no, pues es que el hombre es infalible, eso es falsamente llamado ciencia. La realidad, hermanos, es que el hombre es falso y el hombre dice muchas mentiras. Dice la Biblia, y tengo algunos versículos que hablan de esto. Dice Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La realidad es que Dios no miente jamás. Dios nos dice la verdad, nos dice las cosas tal como son, buenas o malas. Pero el hombre es muy mentiroso. Es muy, muy mentiroso. Es parte de la naturaleza del hombre, mentir para cuidarse, para defenderse, para no ser descubierto. El hombre es mentiroso. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y luego pregunta, ¿quién lo conocerá? Y el siguiente versículo responde que el único que lo conoce es Dios. Pero podemos nosotros mostrar una actitud externamente y tener internamente una motivación muy diferente, ¿no? Podemos nosotros exteriormente poner un rostro sonriente, ¿no? Pero por dentro no quiero ni saludarte. Ajá. Engañoso, dice la Biblia, es el corazón, y además dice la Biblia que es perverso. Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que el hombre dice? Realmente no podemos confiar. Ahora, voy a hablar de 3 cosas, hermanos, para hablar acerca de la ciencia, de lo falso de la ciencia. Voy a hablarles de 3 cosas, hermanos, en las que la ciencia se ha equivocado. La ciencia creyó algo
pero después fue demostrado que no era verdad. El primer caso con este señor, pues este señor se llama Carlos Darwin, y Carlos Darwin, en su teoría de la evolución, que la sigue creyendo la gente, está equivocada, pero mucha gente sigue creyéndolo y sigue pensando en eso. Sin embargo, no solamente se equivocó en eso, sino se equivocó en muchas cosas más. Charles Darwin dijo esto: si tú introduces un gato negro, si tú mezclas un gato negro con 1 millón de gatos blancos, después de un tiempo el color negro va a desaparecer. Ajá. La idea de Darwin, en ese momento, estoy hablando de un científico y estoy hablando de lo que creía la ciencia en ese momento. El pensamiento de Darwin era que las mezclas genéticas se hacían como cuando nosotros mezclamos pintura, ¿no? Déjame explicarlo así. Cuando yo mezclo pintura, vamos a decir que yo tengo un tono negro y le pongo blanco. Bueno, se va a hacer un poquito gris. A lo mejor si le pongo un poco de blanco va a seguir siendo más negro. Y le pongo blanco y se va cambiando. Pero vamos a decir que tengo un botecito así contra 1 millón de botes grandes de pintura blanca. Bueno, sí va a desaparecer. En el pensamiento científico primitivo, vamos a decir, de aquel momento, de cuando este hombre dice eso, había esa idea. Pues después de tanto blanco, tanto gato blanco con un gato negro, pues tal vez los siguientes van a aparecer manchados, pero después de un tiempo ya se desaparece. Hasta que apareció un hombre también científico llamado Gregor Mendel, que es precisamente el que nos habla de la herencia, el que hizo experimentos científicos para hablar de la herencia. Y Mendel descubrió que la mezcla de las características genéticas es una mezcla como si mezcláramos nosotros cartas, no como mezclar pintura, donde las características genéticas no se desaparecen, se quedan ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Que si nosotros mezclamos un gato negro con 1 millón de gatos blancos, en algún momento, de todas maneras, va a aparecer un gato negro. Y nosotros vamos a decir, caray, pero si los gatos eran blancos los dos, las características genéticas permanecen. Ajá. Por ejemplo, nosotros lo vemos en la gente cuando una persona tiene gemelos y la siguiente generación no tiene gemelos, y a lo mejor la siguiente generación, pero después de 2, 3 generaciones vienen gemelos y dicen, pero ¿dónde tenemos gemelos? Bueno, porque estos genes que estaban ahí, que no se fueron, no desaparecieron, siguieron ahí, y de esa manera nosotros llegamos a tener gemelos. Los rasgos de ambos progenitores se mezclan de esa manera y nunca se pierden. Es decir, todos los genes que existen hasta ahorita, todos los genes que existen hasta ahorita se pueden mezclar y van a irse desarrollando. Y alguna gente, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro caso, me parece, mi mamá tenía ojos verdes y creo que Asaf tiene los ojos verdes, ¿no? Es decir, bueno, yo soy el que me parezco más a mi mamá, pero yo no saqué los ojos verdes, ¿no? Me parezco en los rasgos de mi cara a mi mamá. Y mis hijas no nacieron con rasgos verdes, con ojos verdes, perdón. Pero en el caso de mi hermano Rubén, tampoco nació con ojos verdes, pero el hijo de mi hermano Rubén sí. Y esas características, ¿verdad?, de color de piel, del tipo de cabello, del tipo de ojos, van a estar ahí en nuestros genes y se van a ir mezclando, pero nunca van a desaparecer. Algo que también podemos nosotros ver en estos experimentos que hizo genéticos Mendel, es que se pueden cruzar ciertos animales, pero hay ciertos animales que no se pueden cruzar de ninguna manera. No podemos, por ejemplo, cruzar nosotros un perro con un gato. Por más que se intente, no se puede hacer. No existe tal cosa. Y entonces, eso nos demuestra, dentro de este pensamiento que estoy hablando, que hay un diseñador. Porque los códigos genéticos precisamente son códigos que se tienen que interpretar y leer.
Y fíjense lo hermosísimo, ¿no? Esos códigos genéticos fueron puestos por alguien inteligente, que estoy hablando, es Dios el que puso, contrario a lo que pensaba este señor Darwin, que venimos por la evolución, contrario a lo que este señor dice, hay un código genético que demuestra un diseño y una inteligencia de alguien que hizo ese código. Como si yo les mostrara un escrito, ¿no? Si yo ahorita tomo unas hojas y hay un escrito y ven ese escrito o los folletos que están ahí, ustedes van a decir, alguien lo tuvo que haber escrito, ¿no? No aparecieron esas hojas nada más así. Alguien lo escribió, alguien lo puso ahí. De la misma forma, esto nos hace pensar, hay un Dios que nos ha creado. De hecho, el argumento de la evolución suena muy tonto cuando nosotros lo pensamos así. Uno de los argumentos que Darwin daba acerca de la evolución es que decía, pues así como hay muchos tipos de caballos, de tamaños y diferentes, y así como hay muchos perros, perros grandes, perros chicos, perros chatos, perros peludos, perros pelones, y así como hay diferentes tipos de gatos, pues un día estos cambios se fueron dando en los pescados hasta que llegaron a ser una vaca, ¿no? Y entonces cuando uno escucha eso, uno dice, ¿qué torpeza es esa? A ver, un caballo puede ser alto, puede ser chiquito, puede ser un pony, puede estar bien peludo de las patas o no, ¿verdad? Caballo percherón, ¿no? Puede ser, pero sigue siendo caballo. Un perro puede ser chiquito, grande, puede ser peludo, puede ser muy pesado, muy liviano, ladrar mucho, ladrar de diferentes maneras, pero sigue siendo perro. Jamás en la vida hemos visto que un perro se vaya transformando, como se ha ido transformando, y de repente ya no sea perro, sino ahora se convierte en elefante, ¿no? O sea, el argumento que este señor daba científicamente, estoy hablando, por eso dice la Biblia, falsamente llamada ciencia, porque el argumento que este señor daba es completamente absurdo. El hecho de que haya diferente tipo de caballos o diferente tipo de perros o diferente tipo de gatos o de cualquier otro animal no significa que ellos cambian de ser perros a gatos a ser otra cosa. Jamás ha sido algo observable en la naturaleza. No existe tal cosa. Ni siquiera, ¿verdad?, la idea de que se desarrolló con la evolución de que un ser unicelular puede transformarse a ser un ser más complejo. Esto no sucede. Hay seres unicelulares, ¿no? Las bacterias son de una sola célula, pero jamás hemos visto el cambio de una bacteria a que se convierta, por ejemplo, vamos a ponerlo fácil, ¿no? En una bacteria en una pulga. Una bacteria en una pulga. Jamás ha habido ese cambio de una bacteria a una pulga. O de, digamos, bueno, una pulga a un piojo. Estoy pensando en la canción del piojo y la pulga. Jamás ha sido observable. O sea, el piojo va a seguir siendo piojo, la pulga va a seguir siendo pulga. Por lo tanto, los pensamientos de este señor científico, nosotros vemos que de verdad son una basura. No es algo real, no es algo genuino, no es algo ni siquiera que tenga congruencia con la verdadera ciencia, que de verdad nos muestra, ¿verdad?, que como en la foto que tengo, un gato pardo, un gato de dos colores, otro gato como también medio pardo, pero un poco más oscuro, así va a ser, pero los genes siguen siendo ahí, seguirán siendo gatos. La otra idea científica que quiero compartir, que también es equivocada, es la llamada generación espontánea, que esto fue lo que se creyó acerca del principio del origen de la vida. En el tiempo de Aristóteles, y menciono el nombre porque podemos decir Aristóteles, o sea, una de las personas más sabias que consideramos en el conocimiento universal, sí. Aristóteles creía esto, defendía esto, que la vida era algo que se generaba espontáneamente. Ahora, ¿cómo era esto? Bueno, el pensamiento era, si tú pones un pedazo de queso en el intemperie, ese queso, que no tiene nada, cuando pasen los días tú vas a ver que empieza a tener animalitos, y cuando pasen los días vas a ver que esos animalitos crecen y se hacen gusanos. Entonces el pensamiento era,
Eso es algo que sucede espontáneamente, la generación espontánea. Bueno, no sé si no observaron que no hay nada que aparezca repentinamente, ¿no? O sea, nosotros para tener un hijo, pues hay un periodo de 9 meses de gestación y finalmente tenemos el niño. No vemos nada que aparezca como por arte de magia, ¿no? No existe nada. Pero el pensamiento, nuevamente, la ciencia decía en su momento, pues esto la ciencia lo declaraba, que la vida era por generación espontánea, que era lo que sucedía de una forma espontánea. Después, cuando viene Darwin, y es interesante mencionarlo, porque quiero decirles que es casi lo mismo que dice Darwin, ¿no? Darwin dice que viene, la vida se dio porque precisamente en el inicio, ¿verdad? Todos los cambios se dieron en la Tierra por medio del tiempo y de la casualidad. Y la casualidad hizo que entonces se generara la vida. A ver, Louis Pasteur, él demostró que no puede existir tal cosa, ¿no? ¿Por qué se hacen gusanos en el queso si lo dejo afuera? Las bacterias que están en el ambiente, o sea, no son bacterias que aparecieron ahí, sino las bacterias que están en el ambiente llegan ahí y entonces empiezan ahí a deteriorar esto y esto se echa a perder. Cuando Louis Pasteur descubrió la pasteurización y él demostró que cuando se pasteuriza algo, ¿verdad? Que se somete a cambios de temperatura caliente y fría, entonces las bacterias ya no pueden atacar esto y por lo tanto se mantiene, ¿no? ¿Qué sucede cuando compramos leche? Bueno, pues la leche no se echa a perder porque está pasteurizada. El queso no se echa a perder, pero el queso sí tiene un tiempo de expiración, aunque ciertos quesos sí pueden durar muchos años, ¿no? Y muchas otras comidas pues no pueden durar mucho tiempo si están fuera del refrigerador. Pasteur demuestra que no existe tal cosa como generación espontánea, sino que sencillamente son bacterias que ya estaban, que no podemos ver, nadie las podía ver, nadie ni siquiera conocía que existían las bacterias, y fueron las que llegaron y hicieron ahí su caldo de cultivo en ese lugar. Sin embargo, el pensamiento de la evolución cree que la vida surgió así, espontáneamente. Esto es imposible. Porque ¿cómo puede de hecho, ni siquiera puede generarse una proteína simple de 100 unidades, una proteína no se puede hacer solamente en un laboratorio. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Nuestro cuerpo es un laboratorio que genera proteínas. No es algo aleatorio, no es algo que se hace por la casualidad, no es algo que depende del tiempo, es algo que solamente hace Dios. Entonces la ciencia está completamente equivocada. Pensaba, cuando estaba preparando esto, no sé si vieron una película que se llama Nacho Libre, y había un personaje en esa película llamado Esqueleto que decía I believe in science, ¿no? Decía que él creía en la ciencia. Pues quiero decirles que si creemos en la ciencia, creemos lo que dice la Biblia. Pero si creemos lo que dice el hombre, tal vez no creamos lo que dice la Biblia, pero estaremos creyendo mentiras. El último ejemplo que quiero poner es que hace 18 años Plutón dejó de ser un planeta. Es decir, hasta el 2006, Plutón estaba catalogado como un planeta, ¿no? Me acuerdo que decíamos los planetas, ¿no? Los 9 planetas, y hablamos de la Tierra, de Neptuno, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bueno, mencionábamos porque esto lo aprendimos en la primaria, y yo recuerdo, y uno de los planetas era Plutón. En el 2006... En el 2006 dijeron que no, que Plutón ya no era un planeta.
hicieron un nuevo catálogo, la Unión Astronómica hizo un nuevo catálogo de lo que eran los planetas, y entonces dijeron, Plutón queda fuera de ese catálogo y ya no es planeta. Desde entonces, ya Plutón ya no es planeta. Y nuevamente yo digo, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, la ciencia dice una cosa y luego dice otra cosa. Ajá, nosotros lo aprendemos, porque esto lo aprendimos en la escuela. Ajá. Las teorías que yo he mencionado, en su momento la gente las aprendió en su tiempo y lo creyó como una realidad. Y sin embargo, la verdad es que son mentiras. Ahora, déjenme hablarles de 3 cosas que la Biblia dice, que la Biblia enseña, y voy a tratar de irme rápido, y que las dice antes de que la gente lo hubiera descubierto. Fíjense, en tiempos antiguos se creía que la tierra era plana y estaba sostenida por elefantes. Esto también era lo que la ciencia decía, ¿ok? La ciencia decía, la tierra es plana y está sostenida por elefantes. Esos elefantes gigantes están sobre una gran tortuga. Y la otra idea era que había un hombre llamado Atlas, un gigante, que estaba cargando la tierra. Ya esa imagen no la puse aquí. Eso era lo que la gente creía. Ahora, nosotros lo hemos visto en imágenes y nosotros decimos, ay, qué chistoso, ¿verdad? Pero era lo que la gente decía, esta es la verdad, esta es la ciencia, es así. Fíjense lo que la Biblia decía. De Job fue el primer libro escrito. Estamos hablando de probablemente un libro escrito 4.000, 4.500 años antes de Cristo. Antes de que la tierra, de que el hombre descubriera que la tierra redonda, de que la tierra estaba en el vacío, no sabía que estaba en el vacío, la Biblia dice, Él extiende el noreste sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. La gente pensaba, porque no sabía de órbitas, la gente no sabía tampoco de fuerza de gravedad, la gente no sabía de nada de eso. Nosotros hoy sabemos, ¿verdad?, que nosotros estamos en una tierra que está girando continuamente y está girando alrededor del Sol en un sistema llamado el sistema solar y está en movimiento. Pero la gente no podía concebir, porque nosotros no sentimos que se mueva, ¿no? No podían concebir eso. Sin embargo, menos imagínense que la gente concibiera que la tierra estaba colgando, ¿no? O sea, ¿cómo la gente se imaginaba? Pero la Biblia lo dice, la tierra está colgando. Fue Nicolás Copérnico en el año 1500, cuando descubrió 1500 después de Cristo, que la tierra no estaba sobre elefantes. Déjenme avanzo. La siguiente idea. La gente tampoco creía que el viento tuviera peso, que el aire tuviera peso. Ajá. Cuando la gente se da cuenta que existe el aire o el viento, el aire, pues la gente dice, sí, pero no pesa. Bueno, la Biblia dice, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. El italiano Torricelli, este señor que está aquí, él descubrió lo que se llama el barómetro. Y con el barómetro se puede medir el peso del aire. El aire tiene peso. Y nosotros podemos verlo cuando inflamos un globo, ¿verdad? Que el globo se va a caer porque tiene el aire peso. La Biblia lo había dicho antes de que lo descubriera él. Y la tercera idea que quiero decirles que la Biblia dice, nuestro bello planeta azul, la Tierra, es una esfera. Ajá. No está plana, como decían antes, es una esfera. Se ha comprobado con los viajes que se han hecho al espacio exterior, es una esfera. Y la Biblia lo dice en Isaías 40, 22. 750 años antes de nuestro Señor Jesucristo, dice así, Él está sentado sobre el cálculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega
como tienda para morar. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra que utiliza para hablar del círculo es la palabra shug en hebreo, que significa círculo o que significa también esfera. Y esto, ¿verdad? La tierra es redonda. Fue descubierto el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanajaní, que fue llamada El Salvador, una isla en las Bahamas, una de las islas en las Bahamas, cuando él llegó y descubrió lo que llamó él después las Américas, ¿no? O América, que pensó que había llegado primero él a la India. Bueno, estos tres ejemplos que les doy son de ciencia, que ha sido comprobada, que ha sido verificada, hechos reales y que van de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Es un libro inspirado por Dios. Como dice 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, el mensaje de hoy, hermanos, y así terminamos, es que defendamos la fe que nosotros tenemos. Defendamos la realidad de las Escrituras, defendamos el conocimiento de Dios, de un Dios verdadero y de un Dios que es un Dios de bendición. Y defendamos, no nos envolvamos en ideas extrañas. Hoy en día hay tanta gente que pone tanta cosa en internet, ¿no? O sea, yo veo la gran cantidad de cosas que la gente publica y una sarta a veces de mentiras y de ideas, y luego también tratan de poner dudas y de atacar nuestra fe. Vamos a defender, hermanos, nuestra fe, porque lo que nosotros creemos es la verdad. Y de verdad, la Escritura, hermanos, como dice, nos ha enseñado, nos ha redarguido, hemos cambiado nosotros, nos ha corregido y nos instruye en justicia y nos prepara para hacer la obra de Dios en todo momento.